tardes. Nos invade una cierta tristeza al empezar nuestro programa por la muerte de Raúl Noro, el compañero de Milagros Sala. Como si no fuera suficiente toda la persecución que está padeciendo desde hace años, la tristeza se ha ensañado de una manera muy especial con Milagro, la muerte de su hijo y ahora la de su compañero de toda la vida. Un hombre al que conocemos, con el que hemos charlado, con el que hemos compartido en visitas a Milagro Sala momentos que nos resultan ahora particularmente inolvidables. El amor no siempre vence al odio. Y esta vez, una vez más, el odio parece imponerse ante esta noticia infausta. Vamos a verlo a Raúl Noro en una charla que mantuvimos con él hace 7 años. Y lo único que puedo decirte así a nivel de certeza es que estamos viviendo un estado policial militar, igual que en la época del proceso, pero restringido en este momento a la provincia de Jujuy. No hay garantías constitucionales, todo está inventado, estamos en una situación, ni siquiera podemos trabajar tranquilamente con los abogados defensores, porque hay sanciones hasta para los abogados defensores. Para mí esa es la situación, es tremendo lo que pasa y me gustaría denunciar este hecho a todo el país, a todos los amigos, por supuesto de la militancia, del campo nacional y popular, y en particular a los amigos humanistas y a mi familia. Recuerdo a Raúl Noro y especialmente ese cuadrito que está detrás, porque estuvimos charlando largamente sobre el significado que tenía para ellos, para Raúl y para Milagro Sala. Hay que decir que Milagro además está padeciendo la persecución llevada a extremos que ya no se puede soportar, ni siquiera siendo una persona distinta a Milagro Sala, porque esto es algo muy abrumador. Solicitó el Ministerio de la provincia de Jujuy formalmente que Milagro Sala vuelva a prisión. No les alcanza con la cárcel domiciliaria, que es un reclamo, un pedido y una exigencia de las autoridades de derechos humanos internacionales. Pues la gente de Gerardo Morales, con todos los cambios que son capaces de operar dentro de la propia justicia de Jujuy, están llevando a cabo una persecución por la cual, coincidentemente con la muerte de Raúl Noro, ayer estaban procurando que Milagro Sala tenga que volver a la cárcel común. Después de todos estos años de padecimiento, el castigo es constante. Seguramente porque Gerardo Morales cree, y también Rodríguez Larreta, que desde el punto de vista electoral puede ser un buen dato. Parece mentira que tanta infamia, tal persecución, toda la mentira que ha sobrellevado Milagro Sala puedan ser un buen argumento de política. ¿A dónde hemos ido a parar humanamente? Y esta pregunta no solamente se traslada hacia los políticos que estoy mencionando, sino también a la gente que los sigue y muchas veces los apaña. Estas persecuciones tienen su historia. En la Argentina de estos últimos años han sido permanentes. Recordemos de lo que fueron capaces contra Héctor Timerman, para tomar uno de los ejemplos más aberrantes en ese comportamiento que se dio de la justicia, aquello de Bonadío, de los fiscales, la persecución en términos tan violentos como los que determinaron que no le permitieran a Héctor Timerman luchar por un poco más de vida, ir a los Estados Unidos donde se podía atender. Son capaces de cualquier cosa. Yo no sé si hay parangón en el mundo de tanta crueldad como esta de la que hacen gala. Vamos a escucharlo a Javier Timerman, el luchador hermano de Héctor, hablar de este tipo de persecuciones. Mi hermano, en realidad la causa Nisman hace su nefasta acusación en enero, creo que fue enero del 2015, y mi hermano se enferma 3 meses después. O sea, fue muy violenta la acusación hacia una persona que solo estaba buscando hacer el bien. Llegó un momento donde Bonadío decidió que lo tenía que detener para seguir acosándolo, caminando por la calle cuando recibió la noticia por un llamado de Graciana Peñafort, su abogada, donde decía: Héctor, no vuelvas porque te van a detener, o Héctor, te van a detener. Y él inmediatamente interrumpió su tratamiento. Yo le insistía que no lo haga. Interrumpió su tratamiento, se tomó esa noche un avión, se vino a Buenos Aires, efectivamente lo detuvieron, eso le impidió seguir su tratamiento.
Cuando pudo volver a viajar ya era muy tarde, un deterioro muy rápido. Mi hermano, cuando tuvo que decidir entre la vida y entre darle un mensaje a la sociedad argentina y a la justicia, prefirió lo segundo y pagó. ¿Hasta cuándo el odio? Tanto odio, que no se extingue de ninguna manera, nunca se calman, siempre tienen ganas de ir por más dolor, por más persecución. No se puede sobrellevar esto. Y lo que estaba contando Javier Timerman, que es una verdad que él manifiesta con una cierta serenidad, la que a veces permite el tiempo que transcurre, es algo de lo horrendo que le ha pasado a la Argentina en estos años en los cuales entre el periodismo mafioso y la justicia que le responde totalmente fuera de sus cabales, determinaron que vivamos de esta forma. La pregunta es, ¿qué se hace con todo este odio? Y nada, o mucho, lamentablemente, mucho daño. Sobre esto reflexiona Jorge Alemán. El neoliberalismo vive en el caos. El neoliberalismo genera caos. El neoliberalismo desordena. Este odio se está promoviendo en una lógica en donde ya está fuera de juego lo que te convence o no te convence. El odio en su máxima polarización lleva a estas situaciones extremas en donde prácticamente el discurso está ausente. En el caso de las derechas, a lo que les interesa primordialmente es mantener ese quantum de odio. Ya no les importa el argumento, sino mantener una constante de odio. Porque ese constante de odio es la que unifica y también tiene un nuevo beneficio, que es la desresponsabilidad. A la vez que cohesiona a la masa se desresponsabiliza históricamente. Por eso hay muchos segmentos de la población que lo que están esperando es su alimento de odio. Contraargumentar eso sea prácticamente una tarea inútil, funciona como una adicción. No importa lo que haya ocurrido, basta con mantener constante en este mundo donde la derecha se ha apropiado del odio y se puede decir cualquier cosa y te pueden difamar de cualquier manera. Sí, es la ruta de la mentira perpetua que se tiene en la Argentina. Una cosa tan dolorosa porque además van contra todo. Y si son los trabajadores, mejor. Lo que está pasando en estos momentos, la tapa de hoy de Clarín, vamos a verla, para que ustedes detecten y se entrenen, si fuera posible, en entender qué es lo que hace el diario de la mafia. Plan Platita, ahora una suma fija para los sueldos más bajos. ¿Y qué quieren que haga el gobierno? El gobierno le debe a la gente. Durante todos estos meses, el atraso que se va produciendo se quiere poner en igualdad de condiciones, por lo menos frente a la inflación, al ciudadano y a la ciudadana de trabajo de la República Argentina. Pero ellos inventan una campaña que es un plan platita que tiene que ver con las elecciones. Entonces no se puede nunca, si tenemos elecciones cada 2 años. ¿Cuál sería el momento oportuno, señor Manieto? Le preguntamos, para darle a la gente el aumento que está necesitando para comer, para las necesidades elementales, porque no es que están tirando manteca al techo, no es que están corriendo detrás de bienes muy especiales, bienes suntuarios, no. Están buscando llegar a fin de mes con la plata suficiente para comer, para pagar todo lo que incluye la vida, entre otras cosas, lo que roba la gente de Cablevisión, lo que roba la gente de Telecom, lo que roba la propia gente del diario, que va contra el trabajador diciendo plan platita. Pretenden ir contra el gobierno, allá ellos. El gobierno tiene que hacer esto, tenía la obligación. En todo caso, periodísticamente lo que corresponde es la crítica. Esperaron demasiado, hace 2 o 3 meses, que esto era realmente muy necesario. Pero no, van por el otro lado, por la crítica a que la ayuden un poco más a la gente. Cuando ya cuesta tanto vivir, cuando vivimos todos los días hablando de la pobreza, de los empleados en blanco que siguen siendo pobres en la República Argentina. Miren ustedes lo que significa ese ataque. Y ahora
el verdadero plan plata. Les vamos a mostrar a ustedes nada más que el reparto del primer trimestre. Estamos sabiendo que el segundo trimestre todavía tiene mucho más dinero. La ganancia de Clarín en el primer trimestre. Estamos hablando de miles de millones de pesos siempre, entre enero y marzo. Ese es el plan plata. El plan plata es robar a los argentinos, robarlos a través de Telecom, robarlos en las tarifas y acompañar además a los otros ladrones que roban en nombre de lo que hace el Grupo Clarín. Es una cosa demencial. Es algo que no se puede tolerar, que no se puede sobrellevar de ninguna manera. Ellos hablan del plan platita y mientras tanto arrasan con toda la plata del bolsillo de los trabajadores. Es insufrible, es demasiado lo que hacen. Mire, vamos a escuchar la réplica inmediata que tiene en todos los medios y por todos lados lo que larga la gente de Mañeto, el plan platita. Gigante, ¿no? No tenemos un peso, ¿verdad? No tenemos plata, no tenemos nada, pero se va a repartir este número y hasta ahora es novedoso. Esto no ha salido en ningún lado. La cifra es gigantesca. El plan platita de Tristan Bauer. ¿Por qué decimos esto? Mirá, vamos con la definición exacta. Ahí está Tristan Bauer con un billete de 1.000 pesos. Es más, el plan platita es mucho más que eso. Mirá lo que dice y por qué vamos a hablar del plan platita de Tristan Bauer. Toda medida tiene corte electoralista, ¿no? Digo, claro, exacto. Está muy bien lo que decís. Va a traer un ruido importantísimo, político, de todo tipo y también económico, ¿por qué no? Así que atentos todos, porque hay un nuevo plan platita, ¿Qué significa? No tenemos plata, no tenemos dólares, no tenemos recursos, no hay que repartir, sin embargo, se aumentan aún más los presupuestos. Parece mentira lo que estamos escuchando. Es algo que tendría que provocar instantánea indignación en el trabajador. Están reprochando que le pongan un peso más en el bolsillo, que por otra parte lo ha perdido víctima de una inflación que justamente son estos dueños del mercado los que han potenciado con sus actividades en el mercado, con el dólar blue y con todo lo que económicamente a ellos les ha servido para ganar cada vez más dinero. Entonces, cuando el gobierno toma una medida tratando de arbitrar entre las corporaciones que se roban todo y el pueblo al que le roban lo que sea, cuando intenta eso, viene la crítica. Tienen todo para hacer lo que quieran de nuestra vida. Es muy espantoso, es muy doloroso, pero al mismo tiempo de una influencia tan nefasta. Miren ustedes lo que inmediatamente los empleados de la semana del Grupo Clarín, además de los que vemos, están diciendo con respecto al plan platita. ¿Vos ahí en la Cámara no nos votaste para las elecciones? Ahí sale. Genial. ¿Vos no nos votaste? Por favor. ¿Vos no nos votaste? ¿Vos no nos votaste? Se acabó. Entonces lo que yo digo es, prepárense para el plan regalar, plan platita más importante de la historia. Prepárense para el plan regalar, plan platita más importante de la historia. Si fue el 2021 lo que regalaron fue escandaloso. Y la elección terminó por 600 votos acá en Quilmes. 600 votos. Regalaron de todo. Yo estoy convencido que ahora eso va a cambiar, va a ser totalmente diferente. Más allá que van a regalar más. Bueno, inmediatamente viene la propuesta. El trabajo que hacen es muy sencillo de apreciar. Saca una tapa de Clarín, una nota, un título. Generalmente tiene que ver con la tapa, que es donde más imponen su criterio. Fijan la agenda de los otros medios. Después vienen los políticos obedientes y de inmediato, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué dicen ellos que hay que hacer? Véalo. Si alguno no se preocupa porque vayamos bajando el déficit fiscal, esto no va a andar así. Necesitamos reducir el peso muerto del Estado sobre el sector privado, porque son las empresas las que generan trabajo, no el sector público. Para eso hay que terminar con el déficit fiscal, bajar impuestos. Los déficits fiscales se caracterizan entre altos y escandalosamente altos. Hoy Argentina tiene un déficit fiscal escandaloso. Primero vas a ir con primer presupuesto déficit cero, ¿no? Eso, y ojalá, yo se lo voy a pedir al ministro de Economía, candidato a presidente, que él lo deje armado, ¿no? Por eso es tan importante
seguir avanzando en esta reducción gradual del déficit fiscal, que es un compromiso que asumimos desde el primer día. Nosotros desde La Libertad Avanza, los liberales libertarios de La Libertad Avanza, nunca vamos a apoyar un presupuesto que tenga déficit fiscal, porque el déficit fiscal hay que financiarlo y es inmoral. Sobre todo la principal crítica del déficit fiscal es que es inmoral. ¿Pero qué quiere esta gente? ¿Qué pretenden desde la ruta de la mentira constante dentro de la que se vive políticamente en la Argentina a través de estos medios? De verdad, ¿qué es lo que están procurando? Porque siempre el proceso es ese. La denuncia de algo, plan platita, un invento, es decir, el aumento de un gobierno ahora es un plan platita. La necesidad de cumplir mínimamente con las necesidades de la gente es un plan platita, como si fuera a sobrar, como si la fueran a tirar hacia la marchanta como lo estaba tirando ese empleado de la semana del Grupo Clarín. Y no es así. Cualquier trabajador sabe lo que está necesitando, un peso más para sus necesidades básicas, para las cuestiones más elementales. Miren lo que pasa siempre en cuanto a esta manera de trabajar: la mentira, la continuidad de la misma, la aparición de los políticos y luego las propuestas descabelladas que siempre van con el pueblo. Vamos a tomar ahora esta etapa sobre YPF, esta mentira de YPF, sobre YPF. Aceptan pagar como mínimo otros 5.000 millones por la estatización, el juicio por la expropiación. Va a haber en el final de este tramo que YPF significa para la Argentina, años vista, 350, casi 400.000 millones de dólares. En lo inmediato ya son miles de millones de dólares. Los 5.000 millones de dólares que puedan venir de sanción, en vez de ser criticados los que determinan esto en los Estados Unidos, en la justicia de Estados Unidos, en vez de ir contra los buitres, que son los que compran a bajo precio, muy bajo precio, esta demanda hecha contra YPF, en vez de luchar para que la Argentina pueda imponerse, y todavía tiene 2 instancias más, todavía no es definitivo, que tendrá que pagar, en vez de hacerle entender a la gente que si hubiese que pagar es una plata ínfima comparada en el tiempo. ¿Usted qué preferiría? ¿Tener 5.000 millones de dólares más acá y no tener YPF, y no tener Vaca Muerta, y no ser los dueños de ese potencial de la Argentina, y que esté en manos extranjeras? No pagar 5.000 millones y perderse de ganar cientos de miles de millones de dólares como YPF va a generar. Están locos. Es demencial lo que hacen. El problema es que la gente no tendrá en su trabajo de ciudadano la posibilidad de acceder a todos los datos. Es lo que nosotros vamos a intentar ofrecerle a continuación. Pero primero, permítame mostrarle cómo Carrió toma la posta inmediatamente de Clarín. Es la empleada más frecuente que tiene Mañeto. Ahí está lo que Carrió denuncia a Cristina Kirchner y Axel Kicillof por el fallo de Estados Unidos que obliga al Estado a pagar al menos 5.000 millones de dólares. No lo pone en contexto, no dice cuál es la cifra, el valor real que tiene, porque si a usted le dicen 5.000 millones, suena a muchísima plata, pero si a usted le dicen 5.000 millones de 100.000 millones, o de 300.000 millones, suena a cambio chico, a monedas que vale la pena invertir. ¿Habrá valido la pena pensar en el precio final que implicarían esos 5.000 millones de dólares para ser dueños de YPF? Vuelvo a preguntarle, ¿usted qué preferiría? ¿Que YPF fuera española, norteamericana y tener 5.000 millones de dólares acá? ¿O pagar esos 5.000 millones de dólares, vamos a ver cómo y con cuánto tiempo, y tener el inmenso capital que significa YPF y Vaca Muerta para la Argentina? Me parece que no hay mucho para discutir. Mire usted el clip inmediato que nosotros hemos armado sobre los privatizadores de YPF, que son los que aparecen enseguida. Que vamos a avanzar en la agenda privatizadora. ¿Vas a privatizar? Sí, obvio, claro. Sí, ¿y YPF qué hace con el 51% de las acciones? Tiene que ser una empresa de mercado. Ahora acompáñeme. Vamos a mostrarle a usted lo que en números venimos sugiriendo que son las ventajas de YPF. Vamos a tomar datos del CEPA, que es siempre una entidad que nunca es refutada, porque siempre dice lo justo, lo que corresponde. Son años
de tomar datos del CEPA. Vamos a ver, vayamos por las placas una tras otra. ¿Cuánto vale una empresa que permitió modificar diametralmente la política hidrocarburífera de un país? La estatización revierte política predatoria, 661 barriles en 2006 a 486 en 2012. En la postestatización, 580 barriles. A ver si podemos bajar. Bueno, vayamos a esta segunda plata. ¿Cuánto vale una empresa que pueda impulsar y orientar las inversiones en nuevas energías? Porque el litio también está ligado, esto lo propone Grabois, el litio en manos de YPF. ¿Cuánto vale el offshore? 6.500 millones de ingresos adicionales por año. ¿Cuánto vale una empresa que podría permitir a la Argentina superar la restricción externa? 30.000 millones, ingreso potencial de divisas en cada año por hidrocarburos. Ingreso potencial de divisas anual del litio, otros 15.000 millones de dólares. Las reservas de gas natural. ¿Cuánto vale una empresa que desarrolló Vaca Muerta? 7.000 millones. Reservas de petróleo, 68.000 millones. Recursos prospectivos de gas natural, 45.500 millones. Sume, y los recursos prospectivos de petróleo, 190.000 millones. En total, parte baja, haciendo el cálculo más pesimista, 310.000 millones de dólares. Esta es la verdad, o estos son los fundamentos sobre los que hay que discutir, pero eso le ponen en tapa esa maldición permanente que tiran todos los días sobre las argentinas y los argentinos, porque se convierte en una mentira. Sí, es verdad, habrá que pagar 5.000 millones de dólares. Tampoco es cierto totalmente todavía, porque hay que discutirlo. Como le dije, hay dos instancias más, pero esos 5.000 millones son una cifra absoluta, total, única, despojada de otras cifras, no. Es parte de un todo que a la Argentina le va a permitir esa cifra final, mínimamente 310.000 millones de dólares, que si fuéramos a ponernos optimistas supera los 400.000 millones de dólares. De eso estamos hablando. La ruta de la mentira, la permanente mentira con la que hay que discutir todos los días. ¿Qué viene ahora? ¿A quién le toca el turno? A Aerolíneas Argentinas. Empecemos así. En los últimos 15 años, Aerolíneas Argentinas perdió 8.000 millones. 527.000 millones por año desde que se reestatizó. Esto es lo que dice Rodríguez Larreta. Veamos cuál es la realidad. Por un lado, los vuelos. Tenemos que volver al esfuerzo que se había hecho entre el 2015 y el 2019 de tener más vuelos y más baratos. Hoy, en esta política restrictiva del gobierno nacional, hay menos vuelos, más caros. Eso atenta contra el federalismo, atenta contra el turismo. Hoy alguien quiere ir de Tucumán a Entre Ríos, tiene que ser Tucumán, Buenos Aires, Entre Ríos. Tucumán, Buenos Aires, Neuquén. Eso genera cada vez más centralismo, pasajes más caros, menos gente que viaja, menos turismo, menos laburo. La Argentina en conectividad está muy bajo de lo que debería de estar, ¿no? Es decir, hoy en día vos tenés muchísimas ciudades del país que no están. Esta mujer que no ha parado de decir disparates en estas últimas semanas y que hasta ha comprometido la posibilidad de una victoria que parecía clara con respecto a Rodríguez Larreta, justamente por las barrabasadas que ha venido señalando, ahora toma nota de lo que escucha de La Nación Más. Vamos a ver cómo es que lo hace La Nación Más, antes de mostrarles un collage que permite ver cuál es la realidad. Aquí tiene el récord de Aerolíneas Argentinas, transportando 1.250.000 pasajeros en el mes de julio, transportando más de 75.000 turistas extranjeros que llegaron al país en julio. En las vacaciones de invierno, un récord. Aerolíneas Argentinas transportó 800.000 pasajeros en 15 días. Allá arriba, Aerolíneas Argentinas suma nuevas rutas y frecuencias. ¿De qué estaba hablando este insólito personaje que es Rodríguez Larreta? Más arriba, a la derecha, Aerolíneas Argentinas sumó 6 nuevas rutas para la temporada de invierno, es decir, siempre más rutas, siempre más pasajeros, siempre más recaudación, y para completar la idea, menos pedido al Estado. Esta es la realidad de Aerolíneas Argentinas, pero ellos
Escuchan La Nación, vamos, podemos verlo, cómo lo presenta La Nación para entender todo lo que dijeron después. Ahí estaban los números de Aerolíneas Argentinas según La Nación. En los últimos 15 años, Aerolíneas Argentinas perdió, escuchen bien, 8.000 millones de dólares. El promedio es 527 millones de dólares por año, desde que se reestatizó. O sea, más casi 2 millones por día, te diría, casi, entre 1 y 2 millones por día. Bueno, en eso estaban trabajando. Plantean todas las pérdidas de Aerolíneas Argentinas y la respuesta es la que usted acaba de ver. ¿Y cuál es inmediatamente la propuesta? Como siempre, los medios de comunicación, con su criterio totalmente mafioso y antipatria, la obediencia de los políticos que actúan como empleados de ello, el seguimiento de otros medios por la fijación de agenda y de inmediato las propuestas. Para terminar con YPF, para terminar con el aumento de salarios, para terminar con Aerolíneas Argentinas. Porque con ese subsidio, ¿sabes lo que ¿Se lo vas a sacar el subsidio de aerolíneas? ¿Sabes donde gasta más el Estado, el subsidio de aerolíneas? En los vuelos internacionales. Funciona, Pero el subsidio se lo vas a sacar. Es una empresa. Es una empresa que tiene que funcionar en equilibrio, como todas las aerolíneas Pero del lo vas a mundo. agarrar al Respecto de aerolíneas, bueno, de las empresas más deficitarias sobre todo. Bueno, como regla... ¿Se viene una ola privatizadora o no? A ver, hay una regla general que en una Argentina pauperizada como la que tenemos, al borde de la hiperinflación, como la está dejando este gobierno, es absolutamente inmoral tener el déficit, casi un punto del PBI de déficit de empresas públicas. Usted piense que La Spina es Bullrich, el último que estábamos escuchando, viendo, es La Spina, el economista que le permite a Bullrich decir las cosas que han comprometido el triunfo de Bullrich en la interna con Rodríguez Larreta. No somos encuestadores, simplemente de olfato nos damos cuenta de que aquella diferencia que había hace 15 o 20 días y que parecía muy claro y una victoria hasta amplia, se decía, de Patricia Bullrich, ahora está un poco más comprometida, está un poco más cerrada y justamente es porque todo lo que dijo de economía, asesorada por personajes como La Spina, ha sido un mamarracho. Ella misma nunca se había visto a alguien que pateara contra su propio arco tan pero tan continuadamente como lo ha hecho Patricia Bullrich. Pero volvamos a lo que procuran. La campaña de los medios, la palabra de los políticos fieles a lo que les dicen esos medios para los cuales naturalmente trabajan, de los cuales se sienten empleados y luego la propuesta para terminar con todo lo bueno que se pueda tener. Vamos a hablar de lo que es la educación pública. Vamos a empezar por este collage que queremos compartir con ustedes sobre lo que es el furioso ataque a la educación. Universidades nacionales, los egresados tardan 9 años para completar carreras de 5. Ojalá que sea así, porque efectivamente se trata de gente que al mismo tiempo que tiene que trabajar y tiene que ayudar a su familia. Un ranking de universidades dejó a la Argentina mucho peor que otros años. Esto no es así. Los últimos datos que llegaron internacionalmente marcan una excelente performance de las universidades de la Argentina y la UBA entre las mejores universidades del mundo. Pero lo dicen, lo repiten, lo escriben, tal como lo estamos viendo, y de inmediato aparece cualquier mentira. Esta que vamos a ver es una de las que más comprometió a Patricia Bullrich en este tramo en el que le ha hecho tanto daño a su campaña. En la secundaria, la Argentina es el país con más universidades públicas de América Latina. Tiene 56 universidades públicas y tantas o más universidades privadas. Sin embargo, esas universidades hoy están vacías de alumnos. Tenemos casi la mitad de la matrícula de alumnos extranjeros que vienen y toman las posibilidades que Argentina da, y los argentinos quedan en un cementerio en el colegio secundario. Esta mujer puede ser presidenta y si no es ella es Rodríguez Larreta si gana la superderecha de la Argentina. Es para entristecerse un poco, ¿no? Porque no puede ser que esté en condiciones de llegar a presidenta de la República y diga esto, que además una institución como Chequeado tomó nota de lo que estaba diciendo y dijo, bueno, esto es para nosotros, vamos a ver si esto es verdad. No, es falso. Patricia Bullrich sobre las universidades.
Tenemos casi la mitad de la matrícula de alumnos extranjeros. No. Según datos oficiales, en 2020, último año con información disponible, los estudiantes extranjeros representaban el 4,4% del total de los casi 2,5 millones de estudiantes que concurrieron a universidades nacionales públicas y privadas de la República Argentina. ¿Por qué hacen todo esto? Porque Patricia Bullrich y es presidenta como Rodríguez Larreta, lo que van a querer es privatizar para que sus amigos hagan una enorme diferencia como ya la están haciendo, por la gran distancia que hay entre el presupuesto que se lleva lo privado en materia de educación y lo que se lleva la escuela pública. Vean ustedes lo que son las propuestas que inmediatamente dan a conocer en función de estos datos falsos. Ese tema en la universidad, yo preferiría una universidad que costara, no que fuera, entre comillas, gratuita. Tenemos que innovar la manera en que pensamos. Bueno, ¿qué alternativas hay? Miremos cómo hacen las otras universidades, que se financien con el sector privado, con donaciones, con exenciones tributarias, que se financien con el sector privado, con donaciones, con exenciones tributarias, o que inclusive empecemos a pensar en un sistema enorme de becarios, pero en donde aquel que pueda contribuir no es que le estamos cobrando, no hay que hablar de arancelamiento, hay que hablar de modernización, hay que hablar de competencia. ¿Qué es un sistema de vouchers? Vos vas a estudiar, yo te doy los vouchers. Mirá, ¿sabés? En una época... ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hago? Pero seguime con Cuando la yo regla era que chico digo, y empecé a trabajar, a mí una parte del sueldo me la pagaban con algo que se llamaban ticket canasta. Sí. ¿Y que servían para qué cosa? Para comer. Para comprar comida. Sí. ¿Sabés? Hoy tenemos un voucher funcionando. ¿Sabés cómo se llama? ¿Cómo? Sube. Es el Sube. Es un voucher. ¿Esto qué quiere decir? Entonces vos le pagás... ¿Cómo es el voucher? Yo te lleno tu tarjeta, digamos, con los fondos para... Esa es la lucha. Privatizar, terminar con la posibilidad de que el hijo del trabajador pueda concurrir a la universidad, porque le queda demasiado lejos, porque le resulta muy cara, porque no la puede pagar, etc. La idea, hasta en el mundo entero sucede esto, es que pueda estudiar una élite. En consecuencia, como parece lo más lógico, entre alguien preparado en economía, posgrado de sociología, etc., y alguien que no pudo llegar a la universidad porque no la tenía, cuando se decide quién manda o quién va a hacerse cargo del poder político, va a ser la persona que se ha preparado, que a su vez es responsable frente a ese tipo de poder político y económico que lo ha puesto allí. Entonces terminan gobernando siempre los mismos, una élite. Ni siquiera cambian los apellidos en muchas ocasiones. En la Argentina hay vigentes tantos apellidos de 1930 que no se puede creer. Esto ocurre justamente porque se trata de una especie de plan. Yo no sé si está escrito en algún lado, pero si no lo es, merecería serlo, porque les sale a la perfección. Trabajar para que manden unos pocos a los muchísimos. ¿Y para qué? Para que los muchísimos no puedan ni quejarse, porque van a vivir mal, porque van a vivir en trabajos mal pagos, porque este es también el proyecto que luego ellos, desde sus universidades, desde el podio eterno en el cual se sientan para gobernar al país, van a decir que los sueldos son un costo, que hay que bajarlos, que es una rémora, que las jubilaciones... Usted conoce, lo hemos visto una vez más hoy en algunos de los tramos del programa. Con ese procedimiento dominan fácilmente el mundo y nos dan con el látigo en forma constante. Y están tan lanzados en este momento que en una época ocultaban estos propósitos. Por eso Macri mintió lo que mintió en aquel famoso debate con Scioli. Pero ahora no, ahora nos están diciendo qué es lo que van a hacer, se sienten tan fuertes, han dominado de tal manera el circuito de la información, lo que económicamente ocurre en el país, tienen todos los elementos y todas las herramientas para desquiciar al país, para promover el valor que ellos quieran del dólar, para determinar que no se pueda ni dar un aumento a los trabajadores en un momento como este. La tapa de Clarín de hoy es contra el laburante, contra el trabajador, pero muy pesada, demasiado fuerte, demasiado dura, demasiado cruel. Ya no es un problema político. Parece mentira que se animen a hacerlo y sin embargo es absolutamente cierto. Es por lo que están luchando en forma constante. Del otro lado tenemos quienes piensan en el poder político para darle más oportunidades
a lo que llamamos pueblo. Hace mucho tiempo, como 10 años, si no me equivoco, en universidades del conurbano, esas que según Macri no sabe para qué están, ¿no? Y según Vidal no van los hijos de los sectores vulnerables. Di clase mucho tiempo en la Universidad Quilmes y la de General Sarmiento también. Tenía cursos ahí y bueno, soy testigo en primera persona también de esto otro, que no hay demasiadas universidades ni en el conurbano ni en nuestra provincia. Tiene que haber muchas más. Hace falta más presencia universitaria en todo el territorio bonaerense. Eso es algo que también me tiene y nos tiene muy ocupados, y a mí me apasiona hablar de esto, de la integración de la provincia de Buenos Aires. Bueno, todo otro capítulo sobre el que también se puede reflexionar muchísimo, me parece que es otro tema a debatir, la provincia de Buenos Aires como actor histórico, político de Argentina. Di clase mucho tiempo. Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, es el funcionario al que más continuadamente he elogiado y respetado en mi vida como periodista. Son más de 20 años viéndolo trabajar. Sí, Gustavo, sí. Bienvenido. Bueno, gracias. No me diga ni gracias, porque va de corazón el respeto por tanta lucha. Ahora estamos en un tema que lamentablemente nos involucra, el del Canal Extra. Exacto. Después hablamos en general. Quisiera empezar por el Canal Extra. ¿Cuál es la situación que estamos afrontando en este momento? A ver, el Canal Extra fue declarado Canal de Noticias Nacional por el ENACOM, y al ser declarado Canal de Noticias de alcance nacional, tiene la obligación, todas las empresas de cable y las empresas de televisión satelital, de ponerlo en la grilla. A veces el proceso no es automático. En el caso de Extra tuvimos que, después de intimar a todas las empresas, hacer audiencia de conciliación. A partir de esas audiencias de conciliación, bueno, Telecentro ya lo puso en la grilla. Estamos en el canal 22. Exacto. Antina, que es una empresa de televisión por enlace, lo está terminando de poner. Lo mismo DirecTV, no sé si ya lo puso o lo está terminando de poner. Y en el caso de Flow Cablevisión se negó a hacerlo. La empresa Extra consiguió un amparo, es decir, una medida cautelar que obliga a Cablevisión a ponerlo en la grilla. De hecho, hemos contestado nosotros como ENACOM varias requisitorias del juzgado, donde nosotros decimos, Flow aduce un problema técnico y además una cuestión de fondo diciendo que no corresponde. Nosotros contestamos que sí que corresponde, porque lo hemos declarado canal de noticias, y además que ellos tienen la obligación de ponerlo y no hay ningún problema técnico para ponerlo. Así que estamos en esa situación. Sé que el Grupo Clarín está buscando algún amparo en algún juzgado en la ciudad de Buenos Aires. Contencioso. Exacto, contencioso administrativo federal. Pero la realidad es que hoy... Pero lo que quieren hacer, permítame decir, sí. No tiene aplicación para particulares. No, porque quieren ir contra el Estado, y en este caso es una empresa privada contra otra empresa privada, cumpliendo una resolución del ENACOM. Para cerrar este tema y poder hablar en general de lo que pasa, me gustaría mencionar estas dos placas que me importa compartir con ustedes, que dicen: a pesar de que el Grupo Clarín viene incumpliendo una medida cautelar dictada por el juez federal, el Canal Extra viene solicitando al propio juez la aplicación de sanciones económicas a la empresa Flow para que cumplan con dicho fallo. Hasta el momento sin éxito alguno, es decir, no cumplen con el fallo. Esta dilación de la decisión perjudica al Canal Extra, dado que no puede ser colgado en la grilla, violando la libertad de expresión y la ley vigente en la República Argentina. Esta es la posición del canal. La mía, naturalmente, está totalmente en línea, con un poco más de indignación. Las empresas siempre tienen una manera de expresarse que no alcanza la rabia, el fastidio y la impotencia que provocan en un profesional. Sí, yo trato de no adjetivar, porque me ha pasado en otra instancia con lo que sucedió con Florencia Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner en el canal La Nación Más. Yo salí a declarar que habían violado la ley y que correspondía una sanción,
y el canal se presentó cuando pide vista del expediente pidiendo que yo, como había adelantado opinión, no pudiera votar en el directorio. Hasta acá lo que hemos dicho nosotros es lo que dice la ley. Hemos declarado a Extra canal de noticias nacional, también va a ser subido a la TDA a la brevedad. Le hemos contestado al juzgado que tiene Flow Cablevisión la obligación de subirlo y en este momento Cablevisión está incumpliendo una manda judicial y la obligación de subirlo que le dio el ENACOM. Esperemos. Y afecta a la libertad de expresión, afecta a la diversidad, afecta a la pluralidad. En este momento yo no estoy porque se les antoja y mis compañeros tampoco diciendo lo que queremos decir desde el punto de vista periodístico. Teniendo razón o no teniendo razón, estamos diciendo que este señor, que pedí que estuviera particularmente en pantalla, está impidiendo que yo esté en el aire a través de lo que correspondería en una grilla como la de Cablevisión, que por otra parte es más importante, la que tiene más abonados, etcétera, etcétera. Salgamos ahora de este personaje al que lo único que me importa es pedirle en nombre de mi libertad de expresión y del derecho a la información que tiene la gente que nos permita trabajar como corresponde de acuerdo a la ley. De todas maneras, usted ha sufrido en algún momento algún ataque o alguna amenaza muy fuerte y muy severa. Sí, con una medida nosotros permitimos que haya un operador telefónico de telefonía celular nuevo, como es Telecentro. Le hemos dado, bueno, eso está en la ley, se llama operador móvil virtual. Cualquiera puede pedirlo, de hecho hay un cuarto operador que es una cooperativa muy chiquita, que es operador móvil virtual, que le alquila la red pagándole a los 3 que hoy están, Claro, Telefónica y Telecom, pero la curiosidad es que Telecom, Grupo Clarín, nos mandó a los directores una carta documento fechada anterior a la votación que teníamos que hacer, amenazándonos en ese momento que si votábamos la resolución nos iniciaban causas penales y causas civiles a título personal. Nosotros lo votamos, hemos contestado vía reunión de directorio diciendo, mire, esto es una amenaza. Incluso lo he hablado con el presidente de la Nación, que se expresó en el mismo sentido, el jefe de gabinete se expresó en el mismo sentido, es decir, tuvimos la solidaridad del Senado, los 2 bloques de senadores del Frente de Todos se expresaron de la misma manera, que esto era una amenaza. Nosotros hemos contestado, quedó allí, por supuesto, presentó Clarín una medida cautelar que se la otorgaron y no está cumpliendo con esta obligación. Y tenemos ese problema con la justicia, ¿no? Una de las tantas medidas cautelares con las que consiguen, por ejemplo, cobrar un dinero que es muchísimo más del que corresponde desde hace ya 2 años, ¿no? Desde abril del 2021. 2021, exactamente. Es decir, cuando termina la pandemia, ustedes dicen, se puede aumentar, si mal no recuerdo, era un 5%. Exactamente. Y ellos decidieron aumentar mucho más que eso, con lo cual automáticamente le estaban metiendo la mano en el bolsillo a la gente para sacarle a cada cual 1.000 pesos, 2.000 pesos, que multiplicado por 4,5 millones de abonados da una cifra escandalosa. 2 años llevan. Las medidas cautelares contra el Estado solo pueden durar 6 meses. La característica de esta medida cautelar es que cada 6 meses la renuevan. Entonces, ahora es hasta octubre del 2023. Y calculo que en octubre del 2023 la van a renovar especulando con las próximas elecciones. Y no nos olvidemos que para que esto suceda tiene que ser concurrente la Corte Suprema de Justicia. Sí, porque la Corte no atendió nuestro reclamo, que era el recurso extraordinario. Conclusión, quedó firme la sentencia de Cámara, porque en este caso fue la Cámara Contencioso Administrativo Federal, y hace 2 años y medio casi que están cobrando lo que quieren. Es muy difícil con esta justicia, y obviamente terminando un mandato, que cuando uno saca una resolución desde el ENACOM, como fue la del 690, que bueno, fue un decreto de necesidad de urgencia, como es el operador móvil virtual, o la obligación de poner extra, que una medida cautelar lo frene. En este caso es al revés con lo de extra, ¿no? Una medida cautelar lo habilita, pero bueno, estamos ahí en la pelea. Hablemos de comunicaciones en general. Para el oyente común, que vengo a ser yo mismo, que no entiendo demasiado de estos asuntos técnicos,
¿Dónde está parada la Argentina hoy día? ¿Qué hay de bueno en la Argentina en materia de comunicación, de fibra óptica, etcétera? De bueno es, nosotros hicimos un cambio de 180 grados con respecto a la fibra óptica. Por un lado, en este momento hay 1.211 barrios populares que, financiados por nosotros, por el ENACOM, están poniendo fibra óptica. Hemos invertido 25.000 millones de pesos aproximadamente. Nosotros manejamos un fondo que lo pagan todas las empresas. En el gobierno anterior, en Juntos por el Cambio, o en Cambiemos, en el gobierno de Macri, solo se usaron 600 millones de pesos de este fondo, porque la idea era no competirle a las empresas. Nosotros se lo damos a pymes y a cooperativas. Nosotros en este momento estamos Una pyme y desarrollando... una cooperativa que puede trabajar en un pequeño pueblo, en un barrio humilde, le quita clientes al privado que, si el Estado no actúa, hace su negocio. Claro, pero que el privado no quiere entrar porque le parece que no es negocio. Entonces, cuando nosotros entramos, se quejan de esa política porque tiramos la plata a pobres. Bueno, en este momento, digo, hay 1.200 barrios sobre 5.000. ¿Esto qué permitió? Que nosotros pasáramos más o menos del 62-63% de hogares a 77% de hogares y se pudiera duplicar la velocidad de Internet, incluso en pandemia. Entonces, esa es la buena noticia. Estamos trabajando en los barrios ¿Y populares. qué falta? Si tuvieran 4 años más de gobierno, No, ¿qué podrían llegar a hacer? Avanzar en todos los barrios populares y en las instituciones públicas. Educación, salud y seguridad. Digo, directorio por directorio nosotros aprobamos unos 10 o 12 proyectos que significa mayor conectividad donde no se llega. Por ejemplo, el Delta del Paraná. A ver, si el Estado no pone la plata, ¿quién entra al Delta llevando la fibra óptica por la cantidad de población que hay? Bueno, nosotros ponemos la plata. Ahora, si no condenamos a la gente que vive en el Delta a no tener. ¿Cuántos kilómetros hay de fibra óptica en la Argentina? ¿Más de 30.000? Sí, alrededor de 35.000 kilómetros. Nosotros completamos la última provincia que faltaba, que era Tierra del Fuego. Fue una inversión de 400 millones de pesos. ¿Qué permite la fibra óptica? Porque la gente, como yo, no lo entiende. ¿Qué es la fibra óptica? Y permite llegar con velocidad y ancho de banda. La fibra óptica es el cable a través del cual te llega Internet. ¿Es un cable físico? Es un cable físico. Internet te puede llegar de 3 maneras. Un cable físico, un enlace radioeléctrico, es decir, por aire, o de manera satelital. Cuando no podés llegar con el cable físico, tenés que llegar con un radioenlace o de manera satelital. En este momento el ARSAT 3, que tiene otro nombre, pero es el tercer satélite de ARSAT, va a permitir cubrir 1 millón de personas con internet satelital. En este momento el ARSAT 1 y 2 llevan televisión, pero no llevan internet. Bueno, se está construyendo. En el 2024 se lanza. Digo, 4 años más de gobierno nos permitiría hacer el 3 y el 4. ¿Y 4 años de gobierno de la derecha qué cosas impedirían? Porque ya sucedió en los 4 años neoliberales, justamente porque la inacción del Estado, ojalá pudiéramos entender esto en nuestro trabajo de ciudadano, determina el placer de los privados. Todo lo que no hace el Estado es terreno que ocupa si quiere, y si no quiere no lo ocupa el sector privado. No tuvimos 1 kilómetro de fibra óptica, lo único que se ¿Ni 1 kilómetro? No, lo único que se limitaron es a iluminar, es decir, a poner la energía en lo que había hecho el gobierno de Cristina. Entonces, ¿quién hizo los 35.000 kilómetros de fibra óptica? El gobierno de Cristina 33.000 o 30.000 y nosotros llevamos 2.000 o 3.000 kilómetros de fibra óptica. ¿Por qué no se sabe esto? Bueno, son muchas cosas las que no se saben, ya a veces depende de cómo un gobierno maneja la comunicación o lo que los privados te permiten manejar la ¿Qué comunicación. hicieron con el ARSAT, con el tal de Loredo, el que ahora perdió la intendencia de Córdoba? Alquilaron uno a Estados Unidos porque se perdía la posición orbital. En lugar de construir el tercero, no lo construyeron y alquilaron uno para no perder la posición orbital. Como discontinuaron 4 años la construcción hubo que empezarla en este gobierno. Entonces se está terminando el ARSAT 3, que permite televisión, radio e internet, manejado por el Estado. Y además, bueno, se alargó la fibra óptica, se amplió la red federal de fibra óptica en su capacidad 10 veces, que también es un acuerdo ARSAT-ENACOM, se duplicó la velocidad en pandemia. Bueno, y se mejoró
12 puntos de hogares. Gustavo, no será la única charla porque estos temas son apasionantes y muy necesarios. Muchas gracias. No, por eso de permitirme decir que hay un funcionario al que llevo más de 20 años sistemáticamente teniendo que reconocerle que trabaja para la gente. Y no es poca cosa. Amigos, muchas gracias. Amigas también, por supuesto. Amigos, hasta mañana si Dios quiere.